Hola, buenos días, chicos y chicas. Hoy les traigo un nuevo video al canal. Y esta introducción es para agradecer a los miembros del canal. El día que estoy viendo a los miembros es el 27 de julio, por si se agregan más miembros a esta comunidad. Gracias a Black GG que se unió con el rango de Jonin, Noé Pérez que se unió con el rango de Tokubetsu Jonin, Kevin Delgadillo que se unió con el rango de Jonin, Carlos que se unió con el rango de Jonin, Eternidad que se unió con el rango de Jonin, Sunji Impact que se unió con el rango de Jonin, Imswell que se unió con el rango de Jonin, Neofanfix 11 que se unió con el rango de Jonin. Independientemente de su rango y de su tiempo como tal, agradezco todo el apoyo brindado tanto como los miembros como suscriptores que ven los vídeos. Muchas gracias a todos, y ahora sí que empieza el fic. Capítulo 51. Cuidador de cercas. A la mañana siguiente, Sakumo, Shikaro, Katsuro, Tsunade y otros dos shinobi llegaron al lugar de encuentro con el armisticio, representando a Konoha, y Kasekage, Rasa, Chiyo y Ebiso, y otros 4 shinobi vinieron, representando a Asuna. Katsuro pudo detectar que las tensiones eran altas en ambas partes desde su chakra, pero particularmente en el shinobi Suna. Realmente se esperaba, probablemente pensaran que exigiríamos reparaciones. Sakumo y el Kasekage se sentaron a la mesa, pero antes de que el colmillo blanco pudiera hablar, el Kasekage lo hizo. Tsunagakure no aceptará reparaciones o demandas escandalosas. Es posible que hayamos perdido la última batalla, pero eso no significa que abandonaremos a nuestra gente. Si nos obligan a arruinar económicamente nuestra aldea, entonces puedo asegurarles que no lo permitiremos. Todos los shinobi Suna continuarán luchando en esta guerra. Sakumo simplemente miró al Kasekage con una cara inexpresiva, mirándolo fijamente por un momento, antes de responder. Palabras honorables, comenzó. Pero si no estás de acuerdo con nuestras demandas, entonces déjame asegurarte que si todos los shinobi de la arena continúan luchando, entonces todos los shinobi morirán. ¿Cómo te atreves?, gritó Chiyo, quien solo fue retenido por los 2 shinobi que acompañaban al grupo. Ebiso apretó la mandíbula, mirando a Sakumo. Su intención asesina está fuera de serie, Katsuro notó, al igual que los otros shinobi de la hoja, que se pusieron más tensos. Colmillo blanco. Tendré tu cabeza, lo juro. No dejaré que tú. Silencio, Chiyo. Ordenó el Kasekage, con rabia apenas reprimida. ¿Es eso una amenaza, colmillo blanco? Porque no se equivoquen, si lo es, Konoha se arrepentirá. Lucharemos hasta el final, e incluso si no destruimos la hoja, la paralizaremos para las generaciones venideras. La tensión en la reunión aumentó aún más, sin que ninguna de las partes quisiera retroceder y parecer débil. Ahora, Katsuro habló. Tenemos más fuerza tanto en cantidad como en calidad, y el mejor ninja médico del mundo. Tú, por otro lado, has perdido tanto al Jinchuriki de una cola como a tu brazo, Kasekage. Tú y tu ejército están lisiados. Si así lo decidimos, podríamos acabar contigo y con todos tus shinobi aquí. Rasa gruñó ante sus palabras y se puso en posición de lucha, que fue reflejada por el resto de los shinobi, pero sin inmutarse, continuó Katsuro. No te equivoques, solo sigues vivo para que la arena pueda rendirse más fácilmente. No hubo respuesta. Tanto tú como yo sabemos que si la guerra continúa, Suna será aplastada. Konoha puede sufrir, sí, pero tu aldea y su gente serían diezmados. Por lo tanto, le recomiendo encarecidamente que lea primero el documento. Las negociaciones siempre son una opción. Y si no lo haces, bueno, creo que el comandante describió lo que sucedería bastante bien, ¿no es así? Antes de que cualquiera de los indignados shinobi Suna pudiera responder, Sakumo deslizó el documento de armisticio al líder Suna, y el resto de sus shinobi buscaron una reacción de él, listos para luchar hasta la muerte si era necesario. Mientras lo leía, sus ojos se abrieron como platos. ¿No hay reparaciones?, preguntó, incrédulo. No hay reparaciones. Sakumo repitió, con una pequeña sonrisa en su rostro. Nuestro objetivo es la paz verdadera, y llevar a la bancarrota a su aldea probablemente no ayudaría con eso. Dicho esto, no vamos a entregar el Jinchuriki gratis. 600 millones es un precio justo. Todavía sin palabras, el Kasekage le entregó el documento a Ebiso para que lo leyera, y él también miró el documento con sorpresa. Katsuro podía sentir la tensión más baja del Kasekage, no completamente, pero una cantidad considerable. Para la aldea de Sand, con su devastadora pobreza, tal cantidad aún los paralizaría, pero había una estipulación de que podría pagarse durante un período de 15 años, lo que lo hacía mucho más manejable. Incluso Chiyo, que estaba furioso por la presencia de Sakumo, estaba menos tenso.
De hecho, todos los shinobi presentes, Konoha y Suna, se habían vuelto menos cautelosos, liberando menos chakra después de que se revelara el armisticio. 400 millones, respondió el Kasekaze, después de superar su conmoción. Habrían pedido un número más bajo, pero ya sentían que el trato era demasiado bueno para ser verdad. Sakumo fingió una reacción molesta, y con un breve ida y vuelta acordaron 520 millones de ryo. Después de que se firmó el armisticio, él y el tercer Kasekaze se dieron la mano, y los grupos se dieron la vuelta para regresar a sus campamentos. Senju Katsuro, llamó una voz, haciendo que el patriarca y el resto del Jinbei de Konoha se dieran la vuelta, en guardia. El Kasekaze era el que había hablado, y miró a Katsuro con una expresión ilegible, antes de darse la vuelta y continuar hacia su campamento, hablando por última vez. Te recordaré. Katsuro miró su figura que se retiraba, preguntándose qué había querido decir el anciano, pero negó con la cabeza. No te preocupes, no es una amenaza, es un cumplido, le dijo Shikaro. Te va a recordar, Stormbreaker, dijo Sakumo con voz temblorosa y, con falsa preocupación, abrió mucho los ojos. Katsuro le sonrió a su maestro y envolvió su brazo alrededor de Tsunade. Te recordará aún más, colmillo blanco, dijo, sonriendo. Quítate de mí, gordo. Tsunade arrojó el brazo de Katsuro de ella, arrojándolo también en el proceso. ¡Ay! Tsunade. Mientras se quejaba, el resto del grupo se rió y Shikaro pensó para sí mismo. Katsuro, Tsunade y Lord Sakumo aquí. Jiraiya y Orochimaru allí. El futuro de Konoha es fuerte. El grupo regresó al campamento, y cuando divulgaron la noticia de que la paz había sido asegurada, los shinobi celebraron todo lo que pudieron en un campo de batalla mientras recordaban que aún no había terminado. Mientras tanto, la noticia de la firma de un armisticio entre Konoha y Suna se extendió por todo el mundo, una historia enriquecida con el poder abrumador del colmillo blanco de Konoha, el Stormbreaker y la experiencia del ninja médico más grande del mundo. Pero también llevaba la sangre de los muertos que dieron su vida en la guerra, fue sobre sus cuerpos donde se pudo hacer esta paz. Parecía casi sin sentido, aquellos que dieron sus vidas en una guerra inútil que solo causó sufrimiento, sus vidas no tenían propósito. ¿Estarían contentos de que la cosecha de sus almas fuera lo que solo podría ser una paz temporal en el mundo shinobi? Pero las noticias no fueron buenas para muchos, una de esas personas es el Tsuchikage, Onoki. Había visto a Katsuro irse como una oportunidad y la tomó con alegría, pero contrariamente a sus pensamientos, se enfrentó a otro enemigo que lo detuvo. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, en su mejor momento. El Hokage no podía ser subestimado, era un maestro de las 5 transformaciones de la naturaleza y se decía que conocía todos los jutsu de la hoja, lo que le dio su título de profesor. Su invocación, el Rey Mono, Enma, podría convertirse en un bastón casi indestructible que podría alargarse a voluntad, proporcionándole los medios para lidiar con Onoki de manera efectiva, incluso más que Katsuro. Pero lo que hizo que el tercero fuera aterrador, sin ningún Kekkei Genkai o jutsu especial, fue su increíble coeficiente intelectual de batalla, forjado bajo Tobirama Senju. Onoki estaba frustrado por el estancamiento que se estaba produciendo actualmente, y sabía que si Hiruzen no estaba tan concentrado en tratar de asegurar y negociar un acuerdo de paz, Konoha les habría causado pérdidas devastadoras. Incluso con la relativa pasividad de Konoha, Iwa solo logró aguantar los refuerzos adicionales de más de 2000 Iwa Shinobi, que era prácticamente todo lo que les quedaba. Al escuchar la muerte de Kato Dan, esperaba que el hombre aclamado como el Kasekaze más fuerte pudiera lidiar con ese maldito Stormbreaker, pero el líder de Suna se quedó con la mitad de sus brazos y las esperanzas de Onoki no se cumplieron. El armisticio significaba que la piedra, sola, tendría que soportar todo el peso de la hoja. Ya una gran parte del ejército que se enfrentaba a Suna se dirigía hacia su frente. Maldita sea, Konoha tiene demasiada suerte con todas estas potencias. Incluso los 3 discípulos del tercero se perfilan como formidables. Odio admitirlo, pero tengo suerte de que Hiruzen sea demasiado ingenuo para alguien de su estatura. Ja. Tratando de asegurar la paz después del frente de Suna también, si yo fuera ellos, ya habría lanzado un asalto. Pensó Onoki. Mientras continuaba pensando en sus opciones como el Fence Sitter, finalmente se le ocurrió algo ingenioso, algo que golpearía a Konoha con letalidad y los haría sufrir. Prepárate, Konoha. No escaparás ileso de esta guerra. Capítulo 52. Aún no ha terminado. El ejército en el frente de Suna se había dividido en 2, con una parte bastante significativa con la tarea de regresar a Konoha con los heridos mientras los protegía, pero todavía estaban en guerra. Sakumo y todos los demás líderes principales se quedaron con la fuerza principal.
Afortunadamente para ellos, esta guerra que se libraba en el territorio de Amegakure significaba que no tenían que dejar una fuerza para proteger la frontera. A pesar de haber terminado de luchar en una batalla y tener que luchar en otra, la moral del ejército era alta, pero cuando hicieron su guerra hacia la base principal actual del Frente Iwa de Konoha, no fueron recibidos con el entusiasmo que esperaban. En lugar de estar felices de ver tantos refuerzos para ayudar a poner fin a la guerra por completo, los shinobi parecían estar a punto de dirigirse a otra batalla. Katsuro y los otros capitanes y líderes notaron la atmósfera, pero rápidamente se dieron cuenta de que especular no ayudaría. Vamos a informar al Hokage, dijo Sakumo con cierta solemnidad. Llegaron y fueron recibidos por el Hokage, quien convocó una reunión de inmediato. En cuestión de minutos, todos habían llegado, mostrando la inmediatez y la urgencia de la situación. La reunión contenía casi la totalidad del poder de Konoha en una carpa. El Hokage comenzó. Gracias por su rápida llegada a todos, especialmente a aquellos de ustedes que lucharon contra Tsunagakure. Pero desafortunadamente, parece que la guerra aún está lejos de terminar. Esta declaración hizo que los que habían estado luchando contra Iwa hicieran una mueca, y los que habían sido liderados por Sakumo se sorprendieran y se pusieran ansiosos. Katsuro, sin embargo, estaba más contento de que el Hokage no se tomara este tiempo para jugar a la política, pero el pensamiento principal en su mente era la situación de su clan. Esperaba que todavía estuvieran bien, a pesar de que Kaito le enviaba informes frecuentes asegurándoselo. Anso la salamandra está haciendo un movimiento. Tenemos información de que está preparando y acumulando una fuerza considerable, parece que puede haber hecho algún tipo de trato con el Tsuchikage, pero independientemente, esto nos deja en una situación terrible. Estaremos atrapados entre Iwa y Anso si no hacemos nada. Por lo tanto, he decidido que enviaremos un batallón para lidiar con ellos, mientras la mayoría de nuestra fuerza permanece aquí para luchar contra Iwagakure. Haré que Tsunade, Jiraiya y Orochimaru lideren la fuerza, y se unirán a Danzo, que ya está allí. El tono de las palabras del Hokage hizo que los del Frente Suna se dieran cuenta de que no se trataba de una discusión sobre qué hacer. El Hokage estaba dando sus órdenes. Pero Katsuro no era de los que recibían órdenes, especialmente si no tenían sentido. Comenzó a hablar, su voz llamaba la atención con la autoridad que tenía como patriarca de los Senju, y con la experiencia que tenía de liderar a otros durante esta guerra. Si bien Amegakure no tiene muchos shinobi, y el estándar de estos shinobi en comparación con nosotros es bastante bajo, siguen siendo una fuerza a tener en cuenta. Sufriremos si los subestimamos y no enviamos suficientes shinobi. Katsuro miró brevemente a Tsunade, la última vez que se había opuesto al Hokage, no había terminado tan bien después con ella. Pero esta vez mantuvo su rostro neutral, y al sentir su mirada le dio una pequeña sonrisa. No tenía la intención de tener este efecto, pero se alegró de que hubiera sucedido de todos modos. Ya no veía el mundo a través de lentes de color rosa. La guerra la había cambiado a ella, al igual que lo había cambiado a él, la culpa de la muerte de Nawaki le abrió los ojos y ahora podía ver a su maestro por cómo era realmente. Por lo que he reunido, Amegakure tiene una fuerza de al menos 3500 shinobi que están listos para el combate y preparándose, y aunque enviar una fuerza de los 2000 planeados está bien, recomendaría más porque estamos luchando en su territorio. Katsuro cuestionando directamente al Hokage, aunque fuera para el beneficio de todos, tuvo serias repercusiones. El Hokage no había estado discutiendo, había estado ordenando, y Katsuro todavía hablando en contra de esto demostró a todos que se había formado una brecha entre ellos y que Katsuro no estaba completamente bajo el capricho del Hokage. Todos los demás se convirtieron en espectadores, observando cómo se desarrollaba la conversación y al mismo tiempo evaluando sus propios movimientos políticos como consecuencia. Muchos de los que vieron a Ataque Sakumo como su próximo Hokage y lo apoyaron, vieron esto como la división oficial entre los campos del tercero y el colmillo blanco. Aprovechando la oportunidad que Katsuro le había dado con su pausa, el Hokage respondió. Si bien entiendo, Katsuro, es posible que no lo sepas, pero Iwagakure tiene un estimado de alrededor de 7500 shinobi en este frente, y con solo 2000 enviados para lidiar con Amegakure tendríamos 6,400. Si bien esa no es una brecha tan significativa como la que hemos tenido antes, en una batalla tan grande, incluso la más pequeña de las diferencias puede tener consecuencias devastadoras. 6,600. Así que 8,600 shinobi en total aquí actualmente. Sin nuestros aproximadamente 3,400, eso significa que había 5,000 shinobi aquí. ¿Qué? ¿Cómo?
Eso significa que perdimos 500 shinobi en el poco tiempo que he estado fuera, y solo ha habido escaramuzas más pequeñas aquí. Incluso con los refuerzos de Iwa, no puede ser tan malo como lo era la brecha antes. Katsuro miró al Hokage, averiguando la razón y se decepcionó. Incluso si se esfuerza por la paz, neutralizar nuestra ventaja siendo pasivo no era el camino. A pesar de su decepción por la revelación, Katsuro respondió: Lord Hokage, lo entiendo, y sinceramente, este no es mi problema principal. Es Hanzo la salamandra, el hombre al que llaman semidios. Si bien Jiraiya, Orochimaru y Tsunade son fuertes, aún no han madurado por completo y, como muchos otros en esta sala, son jóvenes y aún no están en su mejor forma, por lo que no creo que puedan lidiar con Hanzo. Hiruzen escuchó las palabras de Katsuro, que eran directas, pero también se dio cuenta de la implicación oculta de que el propio Katsuro, que era más joven que sus alumnos, tampoco estaba aún en su mejor momento y solo se volvería más fuerte. Ignoró momentáneamente el pensamiento deprimente y sonrió con alegría internamente después de pensar en cómo lidiar con esto y consolidar su autoridad como Hokage en esta situación. Katsuro, ¿realmente no crees en ellos? ¿Ni siquiera Tsunade? El Hokage trató de repetir lo que había orquestado no hace mucho tiempo, frustrado y enojado por lo que percibía como una falta de respeto. Pero para su sorpresa, no salió como pretendía. Ni Katsuro ni Tsunade dijeron nada, de hecho, Tsunade incluso miró brevemente a su maestro, casi diciéndole que no la involucrara. Al ver esto, tosió en sus manos para ocultar su vergüenza y continuó torpemente. ¿Tampoco crees en Jiraiya y Orochimaru? Eso no es lo que estoy diciendo, Lord Tercero. Antes de que Katsuro pudiera terminar, Jiraiya interrumpió, tan joven y fuerte como era, todavía era relativamente denso en estos asuntos. No te preocupes, Katsuro. Gamabunta y yo destruiremos a Hanzo y su salamandra, ten la seguridad. Orochimaru no era del tipo que comentaba sobre este tipo de cosas, pero Katsuro podía ver que también tenía bastante confianza, aunque en ninguna parte tanto como Jiraiya, aunque su confianza probablemente provenía de su capacidad para sobrevivir en casi cualquier lugar y en todas partes. Mira Katsuro, como dijo Jiraiya, estarán bien y también tendrán a Danzo para ayudarlos. Al escuchar esto, Katsuro se dio cuenta de que no podía retroceder más sin forzar esencialmente su voluntad, y en estos tiempos turbulentos de guerra, ese no era el método a seguir. La declaración del Hokage sobre Danzo le infundió aún menos confianza. Como si Danzo se enfrentara voluntariamente a Hanzo. Tendré que darle eso a Tsunade por si acaso. Capítulo 53. Ahora o nunca. Entendido, Lord Tercero, espero que todo salga según lo planeado. Pero esta es tu responsabilidad, si pasa algo, dependerá de ti. Con ese golpe muy específico y puntiagudo, Katsuro marcó el territorio en blanco y negro, no estaba de acuerdo con la decisión del Hokage. Las tensiones aumentaron, pero la reunión continuó. Discutieron principalmente la logística de la partida del batallón Ame y brevemente los planes para Iwa. Después de eso, Katsuro se reunió con Tsunade en privado. Tsuro, comenzó, ¿crees que no soy lo suficientemente fuerte como para lidiar con Hanzo, con Orochimaru y Jiraiya? Si bien hizo la pregunta con una ligera irritación e incluso arrogancia, Katsuro se alegró de ver el cambio. El hecho de que ella esperara para preguntarlo en privado le decía lo suficiente, y él estaba feliz de verlo. Tsunade, no te estoy llamando débil. Sé de primera mano lo fuerte que eres, después de todo, soy yo quien te enseñó. Ella lo interrumpió. ¿Quién enseñó a quién? Te enseñé Iryo Ninjutsus e incluso mi técnica de golpeo con fuerza mejorada de chakra, que le diste el nombre elegante de Ninteijutsu. Esta vez fue el turno de Katsuro de interrumpir, sí, tal vez porque eso es lo que es. Es como mi Thunderclap Impulse, e incluso la técnica del Raikage también contaría, creo. Sí, sí. ¿A quién le importa? De todos modos, te enseñé muchas más cosas, así que hazlo claro. ¿Oh, sí? Tal vez si realmente te molestaras en aprender más de unos pocos jutsu, antes de aburrirte, tendrías más versatilidad. ¿A quién le importa todo eso? Simplemente golpearé todo. Katsuro suspiró, escuchando la misma brutalidad de cabeza gruesa de sus palabras. De todos modos, no se trata de ti, se trata más de Hanzo. Es alguien que se llama semidios y se considera uno de los shinobi más fuertes, incluso del período de los reinos combatientes, por una razón. ¿Y adivina quién era el dios de shinobi entonces? El nombre por sí solo debería decirte lo fuerte que es. Su veneno por sí solo probablemente hará que Chillos parezca una broma. Tsunade entendió lo que estaba tratando de decir y tomó a Hanzo más en serio, especialmente con la comparación con su abuelo. Tsunade, estoy preocupada. Pero también me necesitan aquí.
Esta guerra en Iwa ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Ten cuidado, Tsuna, no te confíes demasiado y seas arrogante, y ten cuidado con Danzo. No debería tener ningún plan durante la guerra, pero no está de más tener cuidado. Tsunade se sintió conmovida, por mucho que se pusiera una fachada de ser confiable, fuerte e incluso un poco brutal, le encantaba cuando Katsuro mostraba cuidado por ella. Ella entendió que sus preocupaciones provenían de un lugar de amor, incluso por Jiraiya y Orochimaru, a quienes en este punto incluso podría llamar amigos. Toma esto, dijo, entregándole lo que parecía un kunai personalizado que parecía una mini espada y un talismán. ¿Qué es esto? Tsunade, asegúrate de llevar siempre ese kunai contigo, pase lo que pase. Y si sucede algo malo, si te encuentras en una situación mortal, envía chakra a ese talismán. Prométemelo. Al ver la seriedad en su rostro, ella prometió, preguntando, ¿pero qué hace y para qué sirve el kunai? Si todo va bien, no necesitarás saberlo por un tiempo. Y espero que no lo hagas, sigue siendo muy arriesgado para mí, después de todo, apenas lo he dominado un poco, y afortunadamente los hice de antemano en preparación. Bien. Refunfuñó, volviéndose con fingida ira. Si no me lo dices, supongo que me iré entonces, y procedió a darse la vuelta hacia el campamento del batallón. Sin embargo, antes de que pudiera dar su primer paso, Katsuro la agarró de la mano y la hizo girar hacia atrás. Tsunade, en estado de shock y desequilibrado, tuvo que colocar una mano sobre el pecho de Katsuro. Mientras ella miraba sus ojos verdes, Katsuro se inclinó y la besó en los labios, largo y apasionado, y ella se lo devolvió con el mismo fervor. Para cuando se separaron, Tsunade estaba un poco sin aliento y con la cara roja, pero Katsuro continuó mirándola a los ojos. Te amo, Tsuna. Mantente a salvo, dijo en voz baja. A pesar de que los había escuchado innumerables veces antes, el corazón de Tsunade se hinchó con sus palabras. Yo también te amo, Shuro. Y no te preocupes, estaré bien, dijo, tratando de sonar segura, pero sus mejillas aún estaban sonrosadas. Cuando se dio la vuelta para irse, se dio la vuelta como si olvidara algo. Buscó algo en su bolsillo, agarrando el collar, las únicas memorias que quedaban de Nawaki. La expresión de Katsuro se volvió seria al verlo y recordó al chico al que pertenecía. Tsunade se acercó a su cuello mientras lo ataba y susurró en voz baja. Nawaki hubiera querido que lo tuvieras. Katsuro frunció los labios, sin decir nada por un momento mientras la miraba, lo apreciaré. Al ver sus sinceras palabras y expresión, asintió con una suave sonrisa antes de dejar lentamente su abrazo y plantar un suave beso en su mejilla. Se dio la vuelta una vez más y comenzó a caminar hacia el campamento. Tsunade. ¿Sí? Dijo ella, dándose la vuelta. Recuerda el kunai y el talismán, dijo con seriedad. Ella puso los ojos en blanco ante la sobreprotección de su novio. Aún así, no quiero preocuparlo. Está bien. Saludó por última vez, antes de continuar hacia el campamento, donde Jiraiya y Orochimaru la estaban esperando. ¿Te divertiste un poco? Dijo Jiraiya sugestivamente, moviendo las cejas. Cállate. Respondió ella, sus mejillas se pusieron rojas nuevamente al recordar su último beso. Antes de que Jiraiya pudiera continuar con sus payasadas, se volvió hacia Orochimaru. ¿Tienes un plan? Por supuesto, respondió Orochimaru irónicamente, antes de volverse hacia el resto del batallón. Shinobi de 2000. Más que suficiente. Escuchen todos. La guerra en el frente de Iwa iba excepcionalmente bien para Konoha, incluso para las expectativas de Katsuro. Sin embargo, no estoy tan sorprendido. Conmigo, el Hokage, Sakumo, Lord Tajima y todos los clanes principales y sus líderes aquí, es de esperar. Y el cercador parece estar contento con hacer lo suyo incluso ahora, cuando están a punto de perder. Konoha estaba ganando tierras y recursos rápidamente, con pérdidas mínimas también, y al mismo tiempo logró infligir un gran daño a las fuerzas de Iwa. Katsuro se alegró, eso significaba que menos shinobi de Konoha, y menos Senju, tendrían que morir luchando en esta guerra prolongada. Al reunirse con su clan, Kaito, a quien había dejado a cargo, le dijo que había habido pérdidas mínimas de Senju, solo 15 desde que fue al frente de Suna. Está bien, pensó Katsuro. Todavía estaba triste por las vidas perdidas, y eso nunca cambiaría, después de todo, él era responsable de ellas. Pero habían tenido una muerte honorable, protegiendo a sus familias, clan y aldea, y nadie los había obligado a luchar. Eligieron arriesgar sus vidas por Konoha y los Senju, eligieron morir por Konoha y los Senju. La belleza agridulce del sacrificio, Katsuro reflexionó con tristeza.
De todos modos, los Senju le habían dado la bienvenida a él y a Tsunade con los brazos abiertos y entusiastas, especialmente después de haber oído hablar de sus hazañas en el frente de Suna. Según Kaito, algunos de ellos incluso lo habían llamado la perdición de Bijous. Personalmente, Katsuro pensó que el apodo era genial, pero Tsunade le había quitado cualquier impulso de ego. Sin embargo, más que eso, los Senju estaban felices de ver a su patriarca y a su princesa vivos. Todos creían en Katsuro y confiaban en él para que los guiara, y eso hizo. El clan Senju era el clan que había sufrido menos pérdidas y bajas en general, y también por día de guerra. Para ellos, Katsuro había cumplido su palabra, los había protegido lo mejor que podía, les había enseñado y también les había dado el jutsu del clon de las sombras, que era una razón clave para su menor número de muertes, ya que lo convertiría en un explorador que podría activar trampas sin sacrificar nada ni estar en riesgo. Y eso fue suficiente para ellos. Katsuro también había hecho campaña para que los Senju emprendieran misiones juntos durante la guerra, y tuvo éxito. Incluso el Hokage no podía argumentar en contra del hecho de que los Senju tenían posiblemente el grupo más diverso de shinobi de cualquier clan, desde exploradores hasta médicos, combatientes, asesinos y estrategas, y eran una especie de mini ejército por sí mismos. Especialmente cuando está dirigido por un shinobi de nivel Kage como el patriarca, o un Jonin de élite experimentado como Kaito. También era más fácil de esta manera. Los Senju no habían participado en la guerra al principio y tampoco habían tomado misiones por un tiempo antes, lo que significaba que ya se habían formado equipos. En general, no se oponían a formar equipo con otros clanes y tenían buenas relaciones con ellos. Se sabía que era fácil trabajar con ellos, con personalidades accesibles. Incluso los Uchiha y Senju habían logrado trabajar juntos. Los clanes con los legados más profundos uniendo fuerzas era una visión temible para el Hokage y su oposición. Muy pronto, los Senju se organizaron en varios equipos, cada uno liderado por al menos un Jonin experimentado. El equipo de Katsuro no estaba formado por ningún otro Jonin, principalmente Chunin, con algunos Genin. Quería que los equipos estuvieran lo más equilibrados posible, y eso era. Las misiones de Senju tuvieron una tasa de éxito del 100%, en comparación con el 95% de los Uchiha, y la tasa de éxito del 80% del resto de Konoha, y la noticia de su formidabilidad en el campo de batalla solo creció, para disgusto de Fugaku y disgusto de Hiruzen. El Hokage ya estaba bajo la presión indirecta de la habilidad, la experiencia y el liderazgo del colmillo blanco que amenazaba su posición como Hokage, y ahora los Senju se habían convertido más o menos en una mini aldea, y esa misma mini aldea estaba dirigida por un niño que lo odiaba, y era casi tan, si no como, poderoso como él, y también resultó ser el estudiante y mayor partidario de colmillo blanco. Y mi mayor partidario es probablemente Danzo. Dame un respiro. Los Uchiha tendían a mantenerse unidos, y también tenían cualidades similares para poder desempeñar los roles más necesarios. Sin embargo, su razón, además de estar familiarizados solo entre sí debido a que forman parte de la fuerza policial, era principalmente de desconfianza. Sin embargo, bajo la insistencia de Katsuro y el liderazgo de Fugaku, que poco a poco se estaba transfiriendo y ganando de Tajima, los clanes con las historias más largas y uniendo fuerzas eran un espectáculo temido para sus enemigos, e incluso para Hiruzen. Katsuro estaba sentado después de una misión con su escuadrón y un par de otros, descansando después de un largo día. La misión fue exitosa y no se habían perdido vidas Senju, pero eso no significaba que fuera fácil, evidenciado por el cansancio en los rostros de muchos de los shinobi. Sin embargo, Katsuro estaba orgulloso de su escuadrón. Al menos 2 de los Chunin definitivamente podrían ser promovidos a Jonin bajo su tutela, y algunos de los Genin probablemente tenían suficiente experiencia y crecimiento para convertirse en Chunin, si sobreviven, es decir, Katsuro pensó sombríamente. Rápidamente descartó esos pensamientos. El pesimismo no es útil para nadie, después de todo. De repente, Katsuro sintió el chakra de un talismán en su bolsa y lo sacó, viendo que la señal que le había dado a Tsunade se había activado. Tsunade está usando el kunai. El pánico casi comenzó a aumentar en el patriarca Senju. Si Tsunade lo está usando, la situación allí debe ser realmente mala, necesito llegar allí ahora. Pero ese jutsu, puede que ni siquiera funcione. Todavía no lo he perfeccionado, especialmente en una distancia tan grande. Si me equivoco, podría morir tan fácilmente. Katsuro hizo una mueca, preparándose para arriesgarse. Naya, dijo, mientras se enfrentaba al Chunin más veterano allí. Dile a Kaito que él está a cargo, Tsunade ha pedido mi ayuda.
Sí, patriarca, respondió Naya con seriedad. ¿Pero cómo llegarás allí? En lugar de responder, Katsuro respiró hondo. Ahora o nunca. Estiró sus sentidos, tratando de encontrar la marca que había dejado en el kunai que le dio a Tsunade. Buscó más en Amegakure, y finalmente lo encontró, su mente expandió su visión y conciencia. En lugar de responder, Katsuro respiró hondo. Ahora o nunca. Raijin volador. Capítulo 54. Salamandra. Mientras tanto. En lo profundo de Amegakure, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se enfrentaron a Ansó la salamandra. Estaban maltrechos y exhaustos, pero siguieron luchando, con los cuerpos de sus camaradas heridos y fallecidos detrás de ellos. Ansó lanzó kunai unidos con etiquetas explosivas, lo que obligó a los 3 shinobi de Konoha a esquivar. Pero, los ataques parecieron multiplicarse, adhiriéndose a las piernas de Tsunade y trepando junto a ellas. Jiraiya reaccionó al instante, usando el arte ninja. Aguja Hisou para alargar su cabello y agarrar a Tsunade justo antes de que explotaran las etiquetas. Su cabello los envolvió a ambos en un abrazo protector contra las explosiones. Después de que las explosiones se calmaron, aprovechando rápidamente la oportunidad de una oscura distracción, a través del humo, Orochimaru usó sus manos de serpiente de sombra ocultas. Agarrando a Ansó y atrapándolo. Llamó a sus compañeros que aprovecharon la oportunidad. Jiraiya disparó agujas de su cabello a su enemigo, usando Needleel, a lo que Ansó, de pie encima de Salamander, esquivó usando el Body Flicker Jutsu. El trío se frustró y comenzó a perder la esperanza. Nuestras técnicas no están funcionando, dijo Orochimaru. Fue en este punto, Tsunade recordó el talismán que Katsuro le dio, a pesar de lo desesperada que era su situación, tenía una fe inquebrantable en él y escuchó sus instrucciones, enviando chakra antes de usar el Mystical Palm Jutsu para curar a Jiraiya, quien ya estaba herido debido a un ataque anterior del semidios. Con un momento de descanso, que era raro, Ansó habló de repente. Predigo que Konoha ganará esta batalla. Por tanto, te dejaré vivir. Jiraiya, en su frustración e impotencia, gritó. No necesitamos tu lástima. Ansó lo ignoró y continuó, a cambio, díganme sus nombres, pero a medida que su conversación continuaba, fue interrumpida por un borrón que apareció ante ellos con una velocidad tan imposible que no se dieron cuenta de que se detuvo frente a ellos. Un hombre alto, con cabello largo y blanco, vestido con la misma armadura de acero gris de Konoha que los discípulos del tercero y con una katana atada a la espalda, había aparecido. Su llegada conmocionó a todos los participantes de la batalla, ya que lo vieron mirar a su alrededor y orientarse. Tsunade susurró, casi sin creer lo que veía, Suro. Se giró mirando hacia atrás, dándole una leve sonrisa, pero sus ojos mostraban un fuego furioso que amenazaba con consumir el mundo. Katsuro se dio la vuelta, mirando al hombre frente a él a través de la lluvia. Llevaba la distintiva máscara de gas con cabello largo y rubio, y si eso no fuera suficiente, se paró sobre una salamandra gigante. Lo hice, funcionó. Todavía es demasiado peligroso para usarlo en la batalla, pero aún así, funcionó. Llegué a tiempo. Como las llamas rugientes de una hoguera, Katsuro parpadeó de repente, apareciendo junto a Ansó desenvainando y cortando con su espada en un solo movimiento. Su ataque fue increíblemente bloqueado por el líder de Amegakure con su voz y fue empujado hacia atrás. Al acercarse tanto, Katsuro finalmente tuvo una experiencia de primera mano de los efectos del veneno que tenía su salamandra, Ibuse. Incluso con solo estar cerca, el patriarca Senju sintió que contaminaba su sistema mientras su cuerpo luchaba contra él. Katsuro formó los signos de mano para su Lightning Style. Thunderclap Impulse, buscando terminar la pelea rápidamente. Ese veneno es fuerte, no puedo inhalar demasiado o de lo contrario voy a tener un problema. Atacó con su espada con ataques precisos que parecían no darle a Ansó espacio para maniobrar, pero su experiencia, imprevisibilidad y versatilidad con la hoz y la cadena lo mantuvieron a salvo. Cuando fue rebotado, Katsuro formó las señales de mano y envió un estilo de viento. Jutsu cortador de viento de espada, lo que obligó a Ansó a esquivarlo. Aprovechando el tiempo, formó el Jutsu Art Style. Es One of the Underworld, aunque en una escala mucho más pequeña que hace más de un año. Hizo que la salamandra de Ansó quedara atrapada y comenzara a hundirse, y mientras tanto, Katsuro envió un dragón hecho de agua, utilizando la lluvia en Amegakure con un Water Style. Water Dragon Bullet, apuntando a Ansó, quien se vio obligado a esquivar una vez más, pero esta vez sin su salamandra. Ansó contraatacó usando sus etiquetas explosivas de manera similar a antes, pero la velocidad de Katsuro, con su Shunpo, lo dejó casi inútil. Cuando Katsuro aceleró, buscando terminar la pelea, Ibuse de repente liberó una niebla púrpura de su boca.
Katsuro estaba envuelto en él, incapaz de esquivar a tiempo para evitarlo todo, debido al gran alcance. Mientras inhalaba un poco de vapor, pudo decir instantáneamente que era veneno, pero antes de que pudiera sentir los efectos, Ansho usó un jutsu de estilo de fuego en la nube púrpura, haciendo que se incendiara en una explosión, atrapando casi instantáneamente a Katsuro en las llamas, que todavía estaba cerca de ella, siendo tomado por sorpresa. Reaccionó lo más rápido que pudo, ayudado por su jutsu, y se preparó, pero aún así fue enviado volando de regreso, con quemaduras en los antebrazos. Tsunade gritó de preocupación y conmoción, mientras Orochimaru y Jiraiya se preparaban para atacar, pero se detuvieron, viendo a Katsuro levantarse, dándoles una señal de aprobación. Se levantó de los escombros de un árbol y comenzó a toser violentamente. Se sentía horrible, a pesar del daño, normalmente estaría ansioso por ir, pero lo que le preocupaba era lo lento y cansado que se sentía. El veneno lo estaba afectando, y demasiado rápido. Su cuerpo era naturalmente extremadamente resistente y no debería haber sufrido tanto en tan poco tiempo. ¿Qué pasa? Incluso si el veneno de esa salamandra es potente, no debería estar tan indefenso. Sin tiempo para pensar, Katsuro se sacudió el daño, liando sus porros. Su conocimiento como médico y su tiempo en el hospital con Tsunade no fueron solo para mostrar, y rápidamente se dio cuenta de la causa raíz. Era su propio jutsu. El impulso del trueno había acelerado la circulación del veneno por todo su cuerpo. Con este pensamiento, descartó el jutsu, haciendo que el aura parpadeante del rayo desapareciera. Inmediatamente sintió los efectos, la propagación del veneno se había ralentizado y casi podía ver visiblemente que el tinte púrpura en las venas de sus brazos comenzaba a retroceder. Katsuro hizo un clon de sombra, antes de enfrentarse al llamado semidios en combate cuerpo a cuerpo, mientras que el clon de sombra usó todo el chakra que se le dio para crear un gran pájaro hecho de llamas que voló hacia la salamandra, que todavía estaba luchando dentro del pantano. Estilo de fuego. Grito del pájaro vermellón. La explosión dañó enormemente la invocación, lo que obligó a enviarla de regreso. Al ver su invocación y el clon de sombra del shinobi de Konoha convertirse en humo, Ansho chasqueó la lengua antes de hacer espacio. Usó su hoz para cortarse en la parte inferior izquierda del abdomen. Katsuro cuestionó sus acciones, mientras observaba que su enemigo parecía ayudarlo, pero cuando vio una densa nube púrpura de veneno, entendió. Katsuro hizo una mueca mientras levantaba su espada. No puedo usar el Thunderclap Impulse en este momento, incluso con Shunpo, su experiencia me impide asestar un golpe significativo. Necesito aumentar mi velocidad. Si bien el Raijin volador no estaba listo para el combate, Katsuro había desarrollado recientemente un jutsu, inspirándose en su primer gran enemigo, Roshi. Tenía la intención de usarlo junto con el Thunderclap Impulse y todavía no era completamente perfecto, a pesar de ser prácticamente lo único en lo que había trabajado durante la guerra además del Flying Raijin, pero parecía que haría su debut aquí. Estilo de viento. Modo chakra de viento. Capítulo 55. El emperador del viento. El viento pareció condensarse y arremolinarse alrededor de Katsuro, cubriéndolo con una frenética armadura blanca. Katsuro se empujó con las piernas, con el viento soplando desde sus pies, casi haciéndolo deslizarse por la superficie. También redujo en gran medida la fricción del aire y la resistencia que actuaba sobre su cuerpo, lo que hizo que su velocidad máxima teórica fuera aún más rápida que la del Thunderclap Impulse. El veneno en el aire se vio obstaculizado por el modo chakra del viento, lo que obligó a la mayor parte a alejarse de Katsuro, pero no todo. Todavía se abrió camino en su sistema, y con lo potente que era, eso solo sería mortal. Katsuro tuvo que terminar la batalla rápidamente. Sus cortes, losas y puñetazos llevaban las cuchillas del chakra del viento, mejorando en gran medida su poder de penetración y haciendo que aparecieran pequeñas muescas por todo Ansho. El modo también le permitió a Katsuro desviar ataques más pequeños como kunai o shuriken con solo el denso viento cubriéndolo. El arma de Ansho, siendo de primera calidad, lo salvó, evitando que la hoja mejorada por el viento de Katsuro la cortara por completo, pero con ataques dirigidos a lo largo de la cadena y la hoz, estaba comenzando a romperse. Ansho continuó usando su veneno, pudiendo manipularlo para filtrarse aún más en su oponente con ninjutsu. Ambos no parecían querer evitar la batalla a corta distancia, pero Katsuro a menudo creaba cierta distancia para usar el gran repertorio de su ninjutsu para atacar desde la distancia. A pesar de que el veneno claramente lo afectaba, Katsuro luchó contra él, grandes partes de su cuerpo se estaban volviendo moradas, pero si uno miraba de cerca, a un ritmo cada vez más lento.
Su cuerpo parecía estar adaptándose y, con descansos ocasionales, contraatacando. Anso había planeado inicialmente confiar en su veneno para ganar lentamente la batalla, pero ahora tenía que usar métodos más turbios. Usando un respiro momentáneo después de apenas lograr esquivar un estilo de viento, bala de aire, que Katsuro había aprendido de Jiraiya, usando un jutsu de sustitución, Anso comenzó a hablar. Senju Katsuro, eres incluso más fuerte de lo que sugieren los rumores. Pero, considera la situación cuidadosamente. Incluso si puede matarme aquí, estoy seguro de que podré usar mi veneno para afectar a sus camaradas. No podrán soportarlo como tú puedes. Katsuro apretó su katana aún más fuerte, dándose cuenta de que Anso tenía razón, pero pronto soltó la fuerza de su agarre mientras el semidios continuaba. Deberías preguntarles, en realidad estaba planeando dejarlos vivir, ya que creo que Konoe ganaría esta guerra. Katsuro miró al trío, quien asintió con la cabeza en confirmación. Al darse cuenta del punto muerto, Katsuro suspiró antes de envainar su espada y liberar su modo chakra del viento. La batalla había sido agotadora incluso para él, incluso ahora el veneno continuaba causando estragos en todo su cuerpo, causando un dolor inimaginable. Tsunade, reconociendo que Katsuro había dejado de luchar, ignoró el posible peligro y el veneno residual en el aire, corriendo hacia él mientras lo curaba con lágrimas en los ojos. Como les estaba diciendo, los discípulos del tercer Hokage son impresionantes, y las próximas generaciones de Konoha parecen seguras. Pero contigo también, no veo que su posición sea desafiada en el corto plazo, muchacho. Parece que tú, solo, sacudirá este mundo shinobi. Al ver una leyenda viviente, un hombre llamado el semidios habló de ellos de tal manera que el joven shinobi no pudo evitar sentir cierta satisfacción, incluso si era un enemigo. Yo, Anso la salamandra, te reconozco, a Jiraiya, Orochimaru y Tsunade, y te otorgo el título de los 3 legendarios Sannin. Y tú, Senju Katsuro, el título del emperador del viento, Kase no Sumeragi. TSH, arrogante pensar que puedes nombrarme, respondió Katsuro con arrogancia fingida, secretamente le gustaba el título. Cuando Anso se fue, Tsunade continuó curando a Katsuro, ayudando a su cuerpo a combatir el veneno. Suro, idiota, ¿por qué no te cuidas? Dijo, dándose cuenta de que estaba fuera de la zona de peligro, pero aún lleno de preocupación. Katsuro había estado casi completamente morado, e incluso su rostro comenzaba a tomar ese aspecto pálido y enfermizo con púrpura subiendo por su piel y venas. Incluso estar cerca de él estaba afectando al trío ahora llamado Sannin. Esto no es nada. Debería preguntarte eso. ¿En qué estaban pensando enfrentarse a Anso? Preguntó Katsuro, dándose cuenta de las razones por las que había estado luchando contra Anso en primer lugar. Fuimos emboscados y nuestra fuerza casi completamente aniquilada. Estábamos ganando cómodamente hasta que se involucró. El veneno que arrojó su salamandra cambió por completo la batalla. Lo detuvimos para dar algo de tiempo a que nuestro shinobi se retirara, pero ya había eliminado a casi todo nuestro batallón. Al menos 1500 de nuestros hombres yacen muertos aquí, casi 1000 se deben únicamente a su veneno. Dijo Orochimaru con calma. Pero, Katsuro, viniste y nos salvaste. Gracias. Jiraiya dijo con gratitud. Honestamente, pensé que podríamos haber muerto allí. No hice nada. Tú mismo lo escuchaste, te iba a dejar vivir a pesar de todo. Sí, pero aún así luchaste contra él por nosotros. Parece que te volviste aún más fuerte, obligando a Anso a un punto muerto, demonios, probablemente habrías ganado. Sí, fue muy impresionante, dijo Orochimaru uniéndose a él, incluso si Anso está envejeciendo, sigue siendo una reliquia de la era de los clanes combatientes, un hombre llamado el semidios incluso con Senju Hashirama y Uchiha Madara. ¿Y si puedo preguntarle a Katsuro, qué era ese jutsu? No creo haberte visto usar eso cuando estabas con nosotros, luchando contra Iwa. Sí, es algo que se me ocurrió recientemente. Había estado trabajando en mi chakra de atributo viento y me inspiré en el Jinchuriki de 4 colas. Me llevó algún tiempo, pero mi experiencia creando mi Thunderclap Impulse ayudó. Lo llamo el modo chakra del viento, debería ser una alternativa al jutsu característico del Raikage. Explicó Katsuro. Suro, lo que es más importante, ¿cómo llegaste aquí tan rápido? ¿Finalmente lograste usar el jutsu del tío abuelo? Jiraiya y Orochimaru, que lo habían olvidado momentáneamente con su interés en la creación original de Katsuro, lo miraron con fervor, esperando su respuesta a la pregunta de Tsunade. Katsuro asintió, me las arreglé para usarlo hace unos días, pero todavía está muy fresco y no está maduro.
Estaba preocupado por teletransportarme tan lejos. En realidad, si me equivocaba, me habría teletransportado a un árbol o algo así y habría muerto instantáneamente, dijo, riendo. En realidad, no creo que tenga tanto talento con el Flying Raijin de Lord Second, me tomó mucho tiempo poder usarlo, e incluso entonces, todavía no está listo para el combate. Al escuchar su actitud alegre contrastando con la cruda revelación del peligro en el que se había puesto incluso antes de llegar allí, Tsunade se golpeó la cabeza. «Tómate esto en serio», gritó. «Podrías haber muerto. E incluso Anso te envenenó por completo cuando ni siquiera necesitabas pelear». Al verla resoplar de ira, se sintió conmovido por su preocupación. Para él, su regaño solo le mostraba cuánto le importaba. «Pero Tsuna, estabas en peligro. Tuve que venir y golpear a ese viejo fósil», dijo con una expresión inocente y sincera, pero internamente estaba contento con sus palabras, sabiendo el efecto que tendrían en su novia. Como era de esperar, Tsunade se sonrojó un poco, pero gruñó y giró la cabeza para no mostrarlo, murmurando idiota, en voz baja. Katsuro simplemente sonrió ante la reacción y dejó que ella continuara curándolo. A pesar del estado de ánimo inicialmente alegre, pronto se convirtió en temas más serios a medida que el grupo discutía la muerte de sus camaradas, personas con las que habían luchado, se habían hecho amigos y conocían. Entre ellos había incluso un escuadrón de Senju Shinobi que se había ido con Tsunade. Katsuro, inicialmente lloró cada pérdida de los miembros de su clan, y aún lo hizo, pero llegó con una aceptación. Ahora sabía que, como líder, no podía controlarlo todo. No podía proteger a todos sin darles la oportunidad de vivir sus vidas, perseguir sus sueños y cumplir con sus deberes. Continuaría llorando y protegiendo a su pueblo, pero no lloraría por las vidas perdidas. No, respetaría su sacrificio y llevaría sus esperanzas y sueños en su corazón. Capítulo 56. Los huérfanos. Pronto el grupo discutió su próximo curso de acción. Katsuro, que todavía era nuevo en el uso del Raijin volador, no pudo llevar a nadie más con él mientras se teletransportaba y decidió quedarse con el Sannin por un tiempo, mientras discutían qué hacer. De todos modos, no era exactamente necesario en el frente de Iwa. Pronto estaban en una cueva, buscando refugio de la constante lluvia de Amegakure. Mientras hablaban, pronto sintieron la presencia de 3 personas, son niños, como señaló Jiraiya. Tsunade dijo con firmeza, sin gritar del todo. «Sabemos que estás allí, muéstrate». Pronto, un niño de cabello naranja en harapos salió, aparentemente sin miedo. «Dame algo de comida», exigió. Definitivamente sin miedo. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Jiraiya. «Fueron asesinados por Shinobi en esta guerra», respondió el niño sombríamente. A Katsuro le dolía el corazón. El niño le recordaba a sí mismo después de la muerte de sus propios padres. Pobre niño. Con sus palabras, las expresiones de Tsunade y Jiraiya se transformaron en sorpresa, y luego se endurecieron, antes de ofrecer su comida para que el chico la tomara. «Nagato. Konan. Vamos, no nos harán daño». Un chico pelirrojo y una chica de cabello azul emergieron de detrás de los pilares de roca, y agarraron la comida de las manos de Tsunade y Jiraiya. «Esperar. Ese cabello, y subchakra, ¿cómo te llamas, chico?», preguntó Katsuro, dirigiendo su pregunta al chico con el largo cabello rojo cubriendo sus ojos. El niño no respondió, aparentemente asustado, mirando su diadema Leaf. «¿Por qué quieres saber su nombre?», preguntó el chico de cabello naranja a la defensiva, casi como si se preparara para pelear. «Simplemente lo hago». «¿Cómo te llamas, chico?», repitió, esta vez tratando de sonar más amable. El chico pelirrojo miró al otro chico, que en este punto parecía ser el líder del grupo, y después de asentir, el niño finalmente respondió. «N. Nagato», su voz era apenas un susurro. «¿Apellido?». «Yo, no lo sé», dijo de nuevo, con tristeza. «¿Qué pasa con tus padres? ¿Siempre han vivido en Eden Rain Village, o simplemente vinieron aquí? ¿Tienes algún pariente contigo? Oye, ¿qué pasa con todas las preguntas?». El chico de cabello naranja, al ver la creciente incomodidad de su amigo y por las crecientes sospechas del interrogatorio de Katsuro, habló. Katsuro casi sonrió ante la actitud defensiva del chico. Probablemente todos sean huérfanos y no estén relacionados entre sí, pero él lo cuida como si fuera suyo. «Creo que podría saber algo sobre tu familia, Nagato», le dijo Katsuro al chico pelirrojo, quien lo miró confundido, mientras los ojos de Tsunade se abrían ante sus palabras. «Espera, te refieres a Gran Mimito y Kusina, ¿verdad?». Katsuro simplemente asintió. «Entonces, Nagato, ¿tus padres siempre vivieron en Amegakure?». «Yo, creo que los escuché decir algo sobre», Nagato miró a su amigo de nuevo, quien asintió.
Dijeron algo sobre escapar de algún lugar. ¿Y que tuvieron suerte? El corazón de Katsuro comenzó a latir más rápido, mientras la emoción fluía a través de él. ¿Y qué hay de tus parientes? ¿Tienes alguno? Nagato negó con la cabeza, una ligera decepción, pero las esperanzas de Katsuro aún eran altas. Si sus padres fueron sobrevivientes, eso significa que tiene que haber otros. Puedo encontrarlos y reconstruir su clan. Nagato, escúchame, eres parte de un clan muy especial, uno al que mi clan es muy cercano. El clan Uzumaki. ¿Has oído hablar de ellos? Le dijo amablemente al niño, a lo que los ojos de Nagato y sus amigos se abrieron de par en par. Nagato negó con la cabeza. Los Uzumaki son realmente poderosos, tienen enormes reservas de chakra y son maestros del Fuinjutsu, el sellado. La señora que me crió era una Uzumaki, ya sabes, y una niña que es como mi propia hermana pequeña también lo es. ¿Y ves a Tsunade allí? Ella también es parte Uzumaki. Ella es parte de tu clan, parte de tu familia. Los ojos de Nagato se abrieron aún más y miró hacia Tsunade, quien le dio al niño una pequeña sonrisa, reconociendo que el niño, que había perdido tanto, probablemente anhelaba una familia. ¿Mi clan? Murmuró Nagato, mirando hacia abajo. La esperanza de Katsuro creció. Nagato, vuelve conmigo a Konoha. También puedes traer a tus amigos, puedes conocer a Kusina, ella es solo unos años mayor que ustedes, le encantaría conocer a otro Uzumaki. Se dirigió a los 3 niños que estaban allí ahora. Todos ustedes pueden venir, este lugar no es lugar para huérfanos. Puedes vivir conmigo, y te prometo que haré todo lo posible para mantenerlos a todos a salvo. Los ojos del chico de cabello naranja se abrieron, al igual que los de la chica. Nagato los miró a todos, y una conversación silenciosa parecía estar ocurriendo entre ellos. ¿En qué podrían estar pensando? ¿No se dan cuenta de que si se quedan aquí, podrían morir? Finalmente, Nagato se volvió hacia él. Lo siento, señor. Pero quiero quedarme aquí, con Yaiko y Konan. Ahora son mi familia. Los ojos del Sannin se abrieron ante la declaración del niño, al igual que los de Katsuro. Entiendo, pero entonces, ¿por qué no quieres venir en familia? ¿Todavía estarían juntos? El chico de cabello naranja, Yaiko, habló ahora. Vamos a cambiar la aldea oculta de la lluvia. Vamos a salvar este lugar y poner fin a todas las guerras, dijo con convicción. Katsuro miró a Yaiko por un momento, luego a los otros 2, y vio la misma determinación en todos sus ojos. Mientras que otros shinobi podrían haberse reído de las audaces palabras de los niños, ninguno de los shinobi de la hoja lo hizo. Katsuro suspiró. No podré hacerles cambiar de opinión, tienen la misma determinación que yo tenía cuando tenía su edad. Y parece que tampoco quieren dejar su hogar, donde están enterrados sus padres. Lo siento, Kusina, parece que tendrás que esperar un poco más. En ese caso, lo entiendo. Toma, al menos toma esto, dijo, ofreciendo a los niños todas sus raciones. Los ojos de los niños se abrieron de nuevo ante su gesto. Todos ustedes son niños pequeños. Necesitas toda la comida que puedas conseguir, además, no nos serviría a nosotros, los shinobi de la hoja, dejar morir a ninguno de ustedes, considerando que estamos en sus tierras. Nagato miró fijamente a los ojos de Katsuro por un segundo, luego a la diadema que llevaba puesta. Tsunade también se apresuró a entregar sus propias raciones, y Jiraiya la siguió. Sin embargo, Orochimaru, notó Katsuro, no hizo tal movimiento para proporcionarle comida. Para ser justos, probablemente no puedan llevarlo todo. Pero me pregunto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Jiraiya hablando con el supuesto líder del trío. En otros lugares, el informe había llegado al Hokage y al campamento principal de Konoha. Con la reacción elevando enormemente la moral entre las filas. El Hokage hizo un esfuerzo por difundir la noticia de que a su discípulo se le confirió el título de Sannin mientras evitaba sutilmente los propios logros de Katsuro. Sin embargo, a través de Kaito e incluso Sakumo, su propio título de Emperador del Viento también fue cantado con elogios. El Hokage tenía las manos atadas, incapaz de disputar los rumores sin causar problemas y casi visiblemente sintió que su control sobre la aldea y el shinobi se debilitaba. Con la noticia de que Katsuro usaba el Flying Raijin para llegar con el nuevo jutsu de rango S, Hiruzen se puso extremadamente ansioso. Antes se había engañado a sí mismo creyendo que Katsuro a lo sumo era igual a él en fuerza. Después de todo, ambos lucharon contra Onoki, ¿verdad? Pero ahora, con Katsuro obligando incluso a Anso la Salamandra a retirarse, un hombre al que incluso Hiruzen temía. Katsuro era más que una amenaza, su clara oposición al liderazgo actual no le dio ningún alivio a Hiruzen.
¿Y el miedo de saber que ahora tenía que tener cuidado con el jutsu más rápido del mundo? Hiruzen no dormiría tranquilo. Pero la noticia continuó siendo difundida deliberadamente por Konoha, y los Kage de otras aldeas no tomaron bien la noticia. Solo el tercer Raikage y el tercer Kasekage lo vieron de manera algo positiva. Aunque por diferentes razones, Raikage se alegró de ver a un nuevo shinobi fuerte con el que podía luchar, pero el Kasekage finalmente se alegró de que se rindiera cuando lo hizo. La noticia fue especialmente triste para Onoki. Hanzo le había dado a Konoha un golpe significativo, pero no había podido matar a ninguno de sus fuertes shinobi. Incluso se había retirado de la guerra por completo. Ahora Konoha también tenía el impulso entre todas sus otras ventajas. Con la guerra acercándose a su fin, a los Sannin que habían resultado heridos en su lucha contra Hanzo se les permitió regresar a la aldea ya que Konoha ahora tenía una ventaja abrumadora. Pero Jiraiya, que acababa de conversar con sus compañeros sobre no volver a la aldea, escribir otro libro o simplemente viajar, pareció encontrar un nuevo propósito cuando propuso quedarse con los niños. Katsuro, asumiendo la responsabilidad de un líder del clan, regresó al frente de Iwa donde estaban los miembros de su clan. Desafortunadamente, aún no había dejado una marca cerca del campamento, pero ahora con su experiencia en el Raijin volador finalmente llegando a un umbral. Pronto no habría ningún lugar al que no pudiera llegar. Cuando regresó, fue recibido con vítores de todos los shinobi de Konoha por igual. Si bien las pérdidas del batallón se sintieron mucho, los logros de los Sannin y Katsuro enorgullecieron a los shinobi de Konoha, que podían llamarse a sí mismos los camaradas de aquellos que habían luchado contra una leyenda viviente. Sus títulos de Stormbreaker, Bane of Bijus y ahora Win Emperor fueron gritados con vigor. Al escuchar el último, su boca se torció un poco. El viento es probablemente uno de mis peores atributos, ¿no podría haberme llamado emperador de la llama o algo así? Capítulo 57. Orden vergonzoso. La guerra en el frente de Iwa continuó, pero mucho más lentamente. La piedra ya se había ralentizado mucho, conservando la fuerza ya que parecían anticipar el ataque de Hanzo, pero ahora que había sido aplastada, a su shinobi le quedaban pocas esperanzas frente a todo el poder de Konoha. Solo ocurrieron escaramuzas más pequeñas en lugares clave y parecía inevitable que la piedra perdiera. Solo se aferraron por pura terquedad, nacida de ser Iwa Shinobi. Pero sin su rendición, la guerra no podría detenerse. El Hokage parecía ansioso por tratar de iniciar negociaciones y buscar que Onoki se rindiera, y fue responsable de que Konoha también estuviera algo callada. Pero Katsuro vio el fuego que el shinobi de la hoja tenía en ellos, con el impulso de su lado, empujó a la acción. Lord Hokage, tenemos que presionar más fuerte aquí. El impulso está de nuestro lado y los Stone están a la defensiva. Pero no se rendirán. Onoki y la piedra son tercos y todavía tienen más de 7,500 shinobi. No podemos descansar aquí, una bestia acorralada hará cualquier cosa para sobrevivir. Ser pasivo aquí solo causará más muertes innecesarias de Leaf. Pero incluso entonces, sabía que el Hokage no escucharía, y Katsuro se volvió hacia los miembros del clan y aquellos en posiciones de liderazgo, dirigiéndose a aquellos de los que realmente podía cambiar las opiniones. Sé que muchos de ustedes, como yo, son responsables de sus clanes, su gente. ¿Quieres cometer un error aquí y sufrir una emboscada que provoque sus muertes innecesarias? Yo, como tú, quiero paz, pero también conozco a mi oponente. Debemos aplastar completamente cualquiera de los planes de Iwa, que vean que es inútil luchar contra nosotros. Logramos una victoria completa en Suna solo porque los habíamos destruido completamente de antemano. Katsuro se volvió hacia el Hokage al ver que los líderes del clan asentían con la cabeza ante sus palabras. Sus ojos recorrieron a Danzo y le lanzó una mirada aguda cargando el peso de su desdén por un hombre que supuestamente debía haber ayudado contra Hanzo, pero que nunca fue visto en el campo de batalla ni una sola vez. El resplandor silenció preventivamente la sombra de la aldea, aunque la propuesta actual de Katsuro se alinearía con su propio pensamiento. Cobarde. Lord Hokage, por favor, permita que los shinobi de Konoha luchen. No somos cobardes. Luchemos por nuestra paz, es el único camino. Las palabras de Katsuro manipularon un poco a los líderes del clan y shinobi, lo que implica que no luchar aquí era cobardía, al mismo tiempo que explicaba el verdadero método para ganar la guerra. Las tácticas de Hiruzen para negociar la paz y la rendición no habían funcionado antes, ¿por qué funcionarían ahora? Como tal, se vio obligado a tomar una decisión, concediendo la solicitud de Katsuro con cierta vacilación. Según lo decidido por su reunión, Konoha comenzó a aumentar su esfuerzo una vez más.
Katsuro también se aseguró de distribuir su kunai y marca Flying Raijin a los miembros de su clan y otros shinobi en los que confiaba, para poder llegar a cualquier lugar instantáneamente y ayudarlos. Con tantos shinobi de alto nivel como Sakumo o el trío Inoshiko y Katsuro teletransportándose, Iwa estaba perdiendo por completo. Con el uso constante, Katuso se volvió más competente con el Raijin volador y lo usó de manera más proactiva para orquestar ataques para diezmar escuadrones de shinobi de piedra en lugar de simplemente salvar a los miembros de su clan. Pronto, la sola vista de Katsuro obligaría a Iwa Shinobi a huir, con Onoki emitiendo una orden vergonzosa de que todos y cada uno de los Iwa Shinobi podrían huir al ver al emperador del viento sin repercusiones. La vista de su teletransportación instantánea con el Raijin volador y el aura parpadeante familiar de Lightning creó pesadillas entre Iwa con ellos, preguntándose por qué no se llamaba emperador del trueno o incluso dios del trueno en su lugar. Inevitablemente, Iwa fue expulsado por completo de Amegakure, sufriendo pérdidas devastadoras cada día y Konoha tuvo cada vez menos muertes y heridos. Konoha incluso comenzó a hacer un progreso considerable en el territorio de piedra antes de que Onoki finalmente se acercara para discutir un alto el fuego claramente presionado por su daimyo. Hiruzen aprovechó la oportunidad en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué fue eso? Katsuro exclamó, frustrado y completamente desconcertado. Sabía que el Hokage era incompetente, pero no hasta este punto. En lugar de causar un alboroto en el lugar de negociación entre la hoja y la piedra, el patriarca Senju había optado por guardar silencio. Pero ahora, de vuelta en el campamento Leaf, expresó su enojo y conmoción. Hiruzen acababa de desperdiciar una oportunidad extremadamente viable para obligar a la piedra a pagar por sus acciones, lo que también ayudaría enormemente a la hoja, y Katsuro estaba furioso. No solo eso, sino que Katsuro no había podido hablar sobre su desaprobación antes de que las dos partes se reunieran, porque el Hokage se había olvidado accidentalmente de informar al joven Senju sobre la discusión sobre las negociaciones con la piedra, mientras él estaba fuera, ayudando a Leaf Shinobi con atención médica, reemplazando a Tsunade que había regresado a la aldea. Solo había sido informado de las negociaciones repentinamente mientras cumplía con sus deberes. A diferencia de lo que Hiruzen había predicho, Katsuro se dirigió al lugar de las negociaciones con ira, ignorando a cualquiera que intentara detenerlo, pero debido al momento, llegó demasiado tarde para cambiar algo y solo pudo presenciar cómo se cerraba el trato junto con miradas de disgusto entre los líderes de Konoha y Onoki conteniendo visiblemente su emoción. Su presencia y enojo casi hicieron que los del lado de Iwa instintivamente agarraran sus armas o se prepararan para huir con miedo, incluso Onoki comenzó a sudar antes de darse cuenta de cuánto había estafado a Konoha. Katsuro, puedo ver que estás disgustado con las negociaciones que propuse, sin embargo, trata de entender, al aumentar nuestras reparaciones sugeridas, solo estaríamos degradando nuestra relación no solo con la piedra, sino que también pintaríamos una mala imagen de nuestra aldea a otras aldeas. Lo más importante es la paz. Seguramente, puedes entender mis acciones. El Hokage era conocido por ser un buen orador, y ahora había captado la atención de todos los que lo rodeaban, tratando de obligar a Katsuro a someterse. Sin embargo, el patriarca Senju se negó a retroceder. No permitiría que un pequeño mono inútil, obstinado y engañoso pusiera a Konoha en tal desventaja, sin señalar su error frente a todos. El resto de la aldea de la hoja estaba pagando el precio de la insuficiencia del Hokage. Lord Hokage, seguramente entiendes las consecuencias de una guerra, siendo nuestro Hokage y todo, respondió Katsuro con frialdad mientras el tercero entrecerraba los ojos, pero también reprimía su ira. Nuestra aldea ha sido despojada de la mayoría de sus recursos. No podemos, y no deberíamos, haber sido tan blandos tanto con Stone Village como con Sand. Ni siquiera parece que seamos vencedores de esta guerra, incluso después de sacrificar tantas vidas de shinobi. Nos quedamos como ellos, si no peor. La piedra ha recibido una palmada en la muñeca por comenzar esta guerra contra nosotros, y sin mencionar que entregaste las 4 colas por nada. Solo esperarán para aumentar su fuerza y comenzar a pelear otra guerra. Si perdimos, ¿crees que habrían hecho lo mismo por nosotros? ¡No! Nos dejarían tirados en la tierra. En eso, hubo algunos murmullos y alzas de voz de acuerdo con Katsuro. Incluso aquellos que tenían los ojos cubiertos por la promesa de paz ahora veían cuánto habían estafado a Konoha. El Hokage lo maldijo internamente. Maldito sea ese mocoso. Siempre parece tratar de socavarme de todas las formas posibles. Soy el Hokage. Lo que digo vale. No puedo permitir que me hable cuando quiera. Capítulo 58. El trabajo no ha terminado.
Bueno, Katsuro, creo que las reparaciones ligeramente más bajas son una forma de generar confianza. Si hacemos que la piedra sufra demasiado duro, podríamos ver otra guerra. Y el 4 Tails era una condición de paz. Sin él, no podríamos haber conseguido este armisticio. Onoki me ha prometido que Iwa lamenta sus acciones y se abstendrá de volver a hacerlo. Al asegurar la paz ahora estamos salvando innumerables vidas de Leaf. Ahora, debes prepararte junto con el resto de los shinobi, para regresar a casa en Konoha y celebrar nuestra victoria. Y con eso, Hiruzen terminó con éxito la conversación, no queriendo recibir más de sus errores o acciones señaladas y criticadas. Mientras tanto, el resto de la fuerza de Konoha a su alrededor dudaba, dividida entre finalmente tener la paz y la victoria por las que luchaban y su propia lógica. Los partidarios de línea dura del Hokage, como los de los clanes Sarutobi o Shimura, expresaron su felicidad vitoreando, causando un efecto dominó de vítores algo poco entusiastas, principalmente entre los ninjas civiles y los neutrales, y aquellos que realmente no sabían qué hacer. Muchos clanes como los Senju permanecieron solemnes, al ver la posición en la que habían sido dejados y miraron hacia Katsuro con admiración al ver su honestidad hablando por todos ellos en contra del Hokage. Katsuro, al no tener la energía para discutir contra alguien que no estaba dispuesto a escuchar, decidió dejarlo allí y se dio la vuelta, yéndose sin decir una palabra más, sin siquiera despedirse del Hokage, quien internamente hervía pero también sonreía con aire de suficiencia, pensando en cuánto aumentaría su fama y posición ahora que había obtenido la paz. Pero muchos ninjas habían comenzado a darse cuenta de que las fuerzas en juego en la aldea de la hoja estaban chocando. Pronto, habría un cambio generalizado, y cuando el catalizador de este cambio se alejó, los ojos del ninja Leaf inconscientemente se volvieron para verlo irse. Después de que se aclararon todas las discusiones, los shinobi de Konoha finalmente comenzaron a empacar para regresar a casa. El líder Senju sabía que no podría cambiarla obstinadamente del Hokage, por lo que decidió irse rápidamente en lugar de perder más tiempo, después de ayudar a aclarar y dar cuenta de toda la logística. Conoció a su sensei y comenzó a derramar algunas de sus frustraciones. Finalmente, durante su diatriba, se dirigió hacia un tema más delicado, uno al que estaba seguro de que su sensei se opondría. Sensei, todo sería mucho mejor si fueras Hokage. ¿Qué te parece? Si no lo haces, me temo que tendré que tomar algunas medidas drásticas. Sakumo, que tenía el deber escrito en sus huesos, apenas pestañeó ante las palabras casi traidoras de su discípulo. Pero el tiempo con Katsuro le había mostrado la diferencia entre seguir ciegamente a un líder y ser leal a la aldea. Este mismo escenario, con el infame y respetado Colmillo Blanco apoyado por el igualmente famoso Stormbreaker, fue la peor pesadilla del Hokage. El poder dejaría completamente sus manos. Pero si escuchaba la respuesta de Sakumo, los planes que se formaban en su cabeza serían innecesarios. Siendo Hokage, no es para mí, Katsuro. Estoy preparado como shinobi, para llevar a cabo mi deber con mi espada. Continuó tratando de convencer a Sakumo mientras caminaban, pero Katsuro contempló las secuelas de la guerra. Konoha había alcanzado una victoria abrumadora, logrando derrotar a sus oponentes con facilidad y, si no considerando los números, parecía salir aún más fuerte con el Sannin y el Emperador del Viento. Pero Katsuro pensó más específicamente en los Senju. Había habido bajas, sí, pero menos de 60 durante toda la guerra, y la mayoría de ellas eran desafortunadamente genin. Sus tasas de bajas eran mucho más bajas que las de cualquier otro clan y su impacto era igual de grande, si no mayor. La dedicación de Katsuro a fortalecer su clan, proporcionándoles el Jutsu clon de las sombras y protegiéndolos directamente, especialmente con el Raijin volador, condujo a números tan positivos. Pero no hace falta decir que esas muertes eran todas personas, miembros de su clan que habían dado sus vidas en lo que él veía como una guerra sin sentido. Katsuro lamentó su destino, después de todo, eran su responsabilidad. Pero había hecho todo lo que podía, no podía estar allí en cada momento peligroso y no habrían querido que los cuidara. Eran shinobi, y habían hecho su elección. Pero otro pensamiento más esperanzador que se negó a dejarlo en paz, fue la conversación con la imagen de Nagato, el niño que él y el Sannin habían encontrado junto a otros dos huérfanos. Ese chakra, era una cantidad bastante significativa para un niño tan desnutrido. El cabello, rojo, como el de Kusina. Sus padres escaparon de una tierra que él mismo no conocía, y la línea de tiempo también suma. Un pueblo que se mantenía oculto, de enemigos desconocidos. Es muy posible que sea un Uzumaki, y si sobrevivió, habrá otros. Su determinación se afirmó, mientras trataba de devolver algunos de los favores que cierta abuela le había otorgado.
Pero aún no revelaría nada. Crear esperanza para un esfuerzo que podría ser inútil fue cruel. También sería prudente mantener esto en secreto para evitar que los posibles enemigos obtengan la misma información y vayan a cazar a los miembros, por lo que un grupo más pequeño sería suficiente. Y para esto, con su fuerza actual, él solo sería más que suficiente. Los encontraré si viven y les daré un lugar al que llamar hogar. Necesito encontrarlos rápidamente, cuanto más tarde, más probable es que los sobrevivientes sean perseguidos. Necesito irme de inmediato. Finalmente pagaré las deudas que la aldea y los Senju les deben. Su tren de pensamientos fue interrumpido. Lord Katsuro, ¿pasó algo? Kaito preguntó en voz baja, aparentemente dándose cuenta de que el patriarca había estado contemplando algo, ya que se detuvieron para descansar temporalmente, no queriendo dar ninguna alarma o llamar la atención innecesariamente. ¿Te diste cuenta, verdad? Katsuro sonrió ante la rápida percepción de su mano derecha, mirando a su alrededor en busca de fisgones antes de continuar con una voz un poco más tranquila, alejándose no muy lejos del resto de los Senju. Bueno, parece que necesito irme, Kaito. Necesito irme por un tiempo. Hay algo urgente que debe ser atendido de inmediato. Puede que la guerra haya terminado, pero todavía hay algunas personas a las que necesito ayudar. Quiero que tú y el resto de los miembros del clan regresen a Konoha. Mientras no estoy, dile a Tsunade y a los demás que ella está a cargo. Ayúdala, Kaito, confío en ti. Puede que pase un tiempo hasta que me vean, pero quiero que todos se mantengan alerta, no podemos bajar la guardia incluso después de la guerra. Kaito se sorprendió, momentáneamente. Su líder había decidido al azar tomar una pausa al azar inmediatamente después de la guerra. O tal vez no fue al azar, de todos modos, Kaito no era más que fiel. Confiaba en Katsuro, sin perder el ritmo asintió con la cabeza, sin presionar a su líder sobre su misión. Por supuesto, Lord Katsuro. No te presionaré sobre de qué se trata esto, pero te deseo suerte con lo que sea. Por favor, regrese sano y salvo. Katsuro sonrió, silenciosamente orgulloso y honrado de que el miembro de su clan confiara ciegamente en él por completo. Y con eso, Katsuro le dio una palmada firme en el hombro a Kaito. Tú estás a cargo mientras yo no estoy, Kaito. Cuida al clan y a Kusina, los veré a todos pronto, sonrió Katsuro mientras brillaba y desaparecía, alejándose del grupo. Kaito suspiró. Buena suerte, Lord Katsuro. Capítulo 59. Soy yo. La mano derecha del patriarca Senju se giró lentamente para dirigirse al resto de la fuerza Senju detrás de él. Katsuro no era de los que se despiden, los Senju podían ver a su líder irse, pero asumieron que solo sería temporal. Pocos sabían que pasaría casi un año desde que lo volvieron a ver. El enfoque de Katsuro para su viaje era el clan Uzumaki, por lo que se dirigió a donde era natural, Usushigakure. Viajó a través de la Tierra de la Hierba, que también había visto algunos combates durante la Segunda Guerra Shinobi, asegurándose de colocar sus marcadores de Raijin volador para el futuro. Descansó poco mientras se movía, pero viajó a una velocidad moderada sin ninguna mejora usando solo su físico natural. Pero eso solo fue varias veces más rápido que el shinobi ordinario, lo que le permitió a Katsuro dirigirse directamente hacia la Tierra de los Remolinos en poco menos de un día. Pero cuando pasó el puente Kanabi y se acercó a una aldea cerca de la frontera, su sentido captó 5 presencias de chakra bastante grandes, inusuales para los civiles comunes e incluso para los shinobi. Teniendo en cuenta su propósito, lo comprobó, parpadeando hacia el pueblo. En una azotea, Katsuro vio a una joven, mayor que Kusina, pero más joven que él, con cabello oscuro, agachada mientras inspeccionaba las heridas de un niño que lloraba. El niño tenía la cantidad normal de chakra para un simple aldeano, pero la dama casi tenía tanto chakra como un jonin. Katsuro sospechaba que las presencias que había sentido eran miembros del clan Uzumaki dada su proximidad a la Tierra de los Remolinos. A pesar de que el cabello de la dama era oscuro, era razonable suponer que lo habían teñido para evitar ser capturados y asesinados. Lo siguiente que vio confirmó que la niña no era ordinaria, pareció susurrarle al oído al niño y en el momento siguiente la niña le mordió la muñeca suavemente con cierta vacilación. Katsuro estaba algo extraño por la escena, pero cuando la herida del niño comenzó a sanar visiblemente, estaba en estado de shock. En su incredulidad, notó un par de ojos fijos en él, luego más. Se giró para ver a otros 3 jóvenes de cabello oscuro mirándolo, algo ansiosos pero negándose a retroceder.
Katsuro estaba impresionado, incluso si realmente no estaba tratando de esconderse, se dio cuenta rápidamente, y mientras todavía usaba su equipo de combate completo de la guerra, con la coraza, las sombreras y los protectores de brazos con su katana en la espalda, estaba seguro de que se veía bastante amenazante. Pero incluso entonces, los adolescentes se negaron a retroceder. Katsuro mantuvo los brazos cruzados, dejando que llamaran a su amigo a su lado cuando notaron que lo miraba. Era comprensible estar aprensivo, los shinobi en la guerra a menudo se aprovechaban de su poder, especialmente contra los civiles en países devastados por la guerra, abusando de la falta de supervisión. Era aún más comprensible para quienes Katsuro asumieron que eran Uzumakis, habían visto a su clan aniquilado por 3 grandes aldeas, y probablemente perseguidos por ellos también. Después de un momento, Katsuro parpadeó, sorprendiendo un poco a los jóvenes, mientras reaccionaban saltando hacia atrás, listos para defenderse. Antes de que pudieran, Katsuro habló con diversión en su voz, no hay necesidad de ser tan cauteloso, si hubiera querido matarte, ya estarías muerto. Todos se tensaron visiblemente ante sus palabras, e incluso el último miembro sintió la conmoción y salió. Los otros aldeanos vieron la confrontación con el equipo y la diadema de Katsuro, reconociéndolo como un shinobi de la aldea de la hoja antes de apresurarse a entrar en sus hogares. El joven en el frente que lo había sentido primero habló. ¿Qué está haciendo un shinobi de Konoha aquí? Somos solo un pueblo simple, no hay mucho que podamos darles. Katsuro sonrió ante su intento. ¿Aldeanos? No lo creo, todos ustedes tienen grandes capacidades de chakra y aparentemente habilidades especiales también. ¿Quizás un Kekai Genkai? Dijo Katsuro, mirando a la joven que ahora estaba siendo protegida por el resto del grupo. Todos se volvieron aún más cautelosos al escuchar sus palabras, pero aún así optaron por no atacar, tal vez desde el chakra que habían sentido, la velocidad a la que se había movido o su identidad como shinobi de Konoha. Al verlos permanecer en silencio, Katsuro continuó, casi divirtiéndose con la situación. Así que dime, ¿qué están haciendo los miembros del clan Uzumaki aquí? Con eso, la reacción fue instantánea, los jóvenes machos se acercaron a él juntos, liderados por uno particularmente feroz y desafiante, que a los ojos de Katsuro todavía era un niño, usando sus fuertes físicos para participar en taijutsu antes de darse cuenta de que estaban severamente superados. Katsuro esquivó sin esfuerzo sus ataques, contrarrestando con solo algunos lanzamientos y golpes ligeros, mientras daba débiles consejos. Jugar con tus fortalezas es bueno, pero asegúrate de que tampoco sea la fuerza de tu oponente. Y si lo es, asegúrate de ser mejor que ellos. No vengas tan directamente, teje fintas en tus ataques, eres demasiado predecible. Eres rígido, necesitas algo de trabajo en flexibilidad. La lección más importante, no comiences una pelea que no puedas ganar. Conoce a tu enemigo. Las chicas también trataron de ayudar como pudieron, la chica con la capacidad de curación permitió que su amiga la mordiera y la otra hizo sellos lo más rápido que pudo. En un momento dado, Katsuro incluso había creado un poco de agua para lavar el tinte de uno de los niños, revelando el cabello rojo debajo. Oh, tal como pensaba, eres Uzumakis. El comentario y la revelación solo los hicieron luchar más duro. Los chicos hicieron todo lo posible para sujetarlo para permitir que la chica le pusiera el sello, desafortunadamente parecía que sus habilidades solo estaban alrededor de los niveles avanzados. El sello parecía uno de sellado de chakras, pero primero tenía que dibujarse en papel, a diferencia de lo que Katsuro podía hacer. Pero le gustaron sus esfuerzos y percibieron sacrificio, permitiendo que se colocara el sello. Justo cuando pensaban que habían ganado, Katsuro procedió a continuar dándoles una buena paliza, pero evitó a las jóvenes. Después de todo, todavía eran técnicamente sus parientes, y no enemigos. Yacían en el suelo indefensos con moretones después de haber sido arrojados tanto, ahora dándose cuenta de que el enemigo al que se enfrentaban les estaba yendo suave. Ni una sola vez no se quitó la etiqueta de sellado, y Katsuro no había usado ningún jutsu o arma. En su frustración, uno de ellos lanzó un sello de explosión de chakra unido a un kunai, pero Katsuro lo atrapó antes de lanzarlo al aire. A medida que explotaba sobre ellos, Katsuro se puso más serio. Sabía que estos jóvenes no eran niños normales. Todos habían presenciado y tenido experiencias de primera mano de una guerra que involucraba a 3 de las grandes aldeas. Durante todo este tiempo, la pelea podría considerarse a lo sumo un combate, ninguno de los dos iba a matar, incluso los jóvenes intentaban capturarlo en lugar de matarlo. Pero esto cambió las cosas. Deshizo fácilmente el sello para su sorpresa y se lo quitó sin tener que forzarlo.
Irritó su chakra, con su prepotencia que pesaba físicamente sobre los jóvenes. La sonrisa de Katsuro se había ido, y su expresión era seria: he sido suave contigo, pero entiende que si intentas algo así de nuevo, puede ser lo último que hagas. Asustados e indefensos ante su poder, se dieron por vencidos y Katsuro pareció volver a ser como era no hace mucho tiempo. Bueno, ustedes no son malos en absoluto, definitivamente dignos del clan Uzumaki. Uno de los niños habló. ¿Quién eres? Los ojos de Katsuro los recorrieron y con una sonrisa respondió. Yo. Soy el que llaman el rompetormentas, la perdición de los Bijous, el que el semidios nombró emperador del viento y el patriarca del clan Senju. Pero puedes llamarme Senju Katsuro. Capítulo 60. Confía en mí. Los niños lo miraron con incredulidad. El hombre famoso por ser uno de los shinobi más fuertes de la aldea de la hoja que existe, que sin ayuda de nadie derrotó a una bestia con cola, luchó en igual, si no más fuerte, que Ansó la salamandra, semidios, dio la vuelta a 2 frentes de guerra completos, el dominio en Iryo Ninjutsu, actual líder del clan Senju y aún menor de 20 años de edad. Tú, ese eres tú. Murmuró la joven con los poderes curativos, mirando a Katsuro, sorprendida, eres el Stormbreaker. Los jóvenes rápidamente volvieron a una postura extremadamente vigilante, pero estaban asombrados por la figura que tenían delante. Katsuro sonrió, el único. Parece que has oído hablar de mí. ¿Qué está haciendo el Stormbreaker aquí, en un pequeño pueblo como este? La otra chica, que anteriormente usaba Seal Ninjutsu, preguntó con cautela, y, por supuesto, hemos oído hablar de ti. Cualquiera que esté remotamente conectado o afectado por esta terrible guerra lo hace. Pero no es como si fueras un santo, no para nosotros. Así es, no esperes que nos caigamos de pie. Intervino uno de los chicos. No importa eso, pero, considerando que soy un shinobi de la hoja, seguramente no deberías atacarme tan agresivamente de esa manera. Era tu pueblo, después de todo, eso es lo que nuestros padres nos dijeron antes que ellos, fue la hoja, quien permitió que nuestro clan fuera destruido. La voz del niño se quebró, claramente marcada por los recuerdos de las casas en llamas, los gritos de los heridos y la visión de sangre, miedo, muerte y mucho más. Los jóvenes obviamente no podían confiar en Katsuro, quien estaba un poco atónito al escuchar que los niños sabían sobre esto, pero no huyeron, dándose cuenta de que Katsuro no estaba allí para capturarlos o matarlos. Saben que la hoja los defraudó, incluso los traicionó. Si saben esto, sus padres son, probablemente miembros de alto rango de su clan. Sin embargo, ese niño, Nagato, no sabía tanto como ellos. Ni siquiera sabía el nombre de sus padres o el pueblo donde se crió. Estos niños. Bueno, ya que eres un shinobi hoja de alto rango, y nosotros somos miembros del clan Uzumaki, danos algunas respuestas. El joven que había liderado a los otros 2 chicos en su asalto contra Katsuro ahora levantó la voz, hirviendo de rabia y furia. ¿Por qué nos traicionó la hoja? ¿Por qué permitieron que nuestro clan sufriera? Sus ojos se hincharon con las lágrimas que llevaba por el dolor de los miembros y parientes caídos de su clan, mientras se lanzaba sobre Katsuro, quien no se atrevía a moverse, solo permitía que el niño llorando lo llorara y lo golpeara. El resto de los niños solo miraron hacia abajo, reprimiendo su propia ira y dolor, mientras que los otros 2 niños Uzumaki contuvieron al niño fuera de Katsuro. Bueno, entonces, responde a la pregunta. Exigió otro de los chicos, apretando los dientes. Katsuro abrió la boca, pero se detuvo antes de que pudieran salir las palabras, antes de pensar en lo que diría. Dime tus nombres. Katsuro miró a los jóvenes con sinceridad. El grupo se miró con recelo, antes de ceder a las palabras del patriarca Senju. Souta. Uzumaki Souta, comenzó el joven líder, que ahora había atacado a Katsuro 2 veces. Un fantasma de sonrisa bailó en el rostro de Katsuro, al ver que se podía formar un posible vínculo de confianza. Tenaki, dijo el segundo niño. Masaru, asintió el tercero. Soy Uzumaki Minari, declaró la joven que había mostrado habilidades curativas por haber sido mordida antes, quien miró hacia arriba, antes de mirar rápidamente a Souta, viendo que mentalmente había confiado un poco en Katsuro. Uzumaki no Ryu, dijo la última chica que había usado Seal Ninjutsu. Ya veo, Katsuro se aclaró la garganta, personalmente no tengo la respuesta a tu pregunta, Souta. Pero podrías encontrarlo preguntándole a mi engañado Hokage. Los jóvenes cambiaron de posición, mirando a Katsuro, sorprendidos de que hablara mal de su propio Hokage. La verdad es que nunca he apoyado las decisiones del Hokage, especialmente desde que me enteré de su participación en no hacer nada para ayudar a Usushigakure. Es posible que conozcas a Gran Mimito, Lady Mito Uzumaki, eso es para ti.
Bueno, crecí con ella, después de que mis propios padres murieran cuando yo era más joven que todos ustedes. Ella es la que me acogió, me trató como a su propio hijo. Ella me crió incluso cuando tenía más de la edad de un niño. Ella nunca dejó de cuidarme. Cuando se enteró de cómo el Hokage y su facción no hicieron nada para salvar a Usushigakure, ambos irrumpimos en la oficina del Hokage. Por supuesto, trató de encubrirlo, culpando a los Uzumaki por su propia destrucción. Como si los mejores usuarios de Fuinjutsu no pudieran enviar un mensaje. De hecho, descubrimos que era Danzo, quien estaba en el pueblo cuando cayó. Pero él y su ninja robot solo observaron y hurgaron en los restos. El tercer Hokage se enteró, pero trató de hacer la vista gorda. Hizo la vista gorda ante la aldea, el hogar de la abuela Mito, al que nosotros, la hoja, habíamos jurado lealtad. La facción del Hokage no creía que valiera la pena proteger a sus aliados que los habían apoyado desde su creación. Pero se aseguraron de extraer todos los beneficios, incluso asegurando un reemplazo para el anfitrión de Nine Tails. Los ojos de los jóvenes se abrieron y finalmente escucharon la verdadera razón por la que su clan y sus hogares habían sido borrados. Así que era cierto. Fue obra del Hokage. Konoha no nos abandonó, Lady Mito no nos abandonó, era solo la facción Hokage. El mismo pensamiento pasaba por la mente de los 5 jóvenes. No tenían ninguna razón real para creer en el Stormbreaker, pero habían oído hablar de él. Escucharon que no era un shinobi normal. Iba a traer un cambio a este mundo, y no solo eso. También era nieto de la matriarca de los clanes Senju Uzumaki, exmatriarca de los Uzumaki. No era solo un shinobi inmensamente poderoso, sino que lideraba el clan, que eran hermanas de los suyos. Parecía decir la verdad y no parecía contener ninguna mentira o manipulación detrás de sus palabras, como señaló Souta, quien era tan competente en los sentidos que podía ver a través de las mentiras. No confío en mi propio Hokage, ni en el resto de mi clan, al igual que todos ustedes. La facción actual del Hokage, el tercer Hokage, Danzo, los ancianos de la aldea, todos ellos socavan y amenazan la paz establecida por los anteriores antes que ellos. Tratan a la aldea como su propio reino personal, egoístamente enfocados en su propio poder en lugar de trabajar para su beneficio en su conjunto. Han olvidado nuestras raíces no solo con los Uzumaki, sino también con el resto de nuestros aliados. Voy a detener eso. Voy a restaurar la paz que buscaban Lord First, Second y Gran Mimito, y lo haré primero haciendo lo que pueda por los Uzumaki. Katsuro ahora miró hacia adelante, decidido. El joven frente a él lo miró con asombro. No se dieron cuenta de que existían esas personas. Personas con tal propósito, honor y pura voluntad en sus mentes. Este hombre, emperador del viento y patriarca de los Senju, estaba decidido a salvar a personas que ni siquiera conocía. Bueno, resopló Tenaki, ¿cómo puedes ayudarnos? Ya no tenemos un hogar. Ya no tenemos familias. Solo nos tenemos el uno al otro. No hay nadie más que nosotros mismos. Nuestro clan se ha ido. Los niños miraron al patriarca Senju, y Katsuro vio la tristeza que persistía dentro de ellos, incluso después de sus orgullosas declaraciones anteriores. ¿No hay hogar? No por mucho más tiempo. ¿Ningún clan ni nadie más que ustedes? Ahora sois mi pueblo, mi hogar es vuestro, los Senju os recibirán con los brazos abiertos. Katsuro sonrió, mientras los niños lo miraban con incredulidad, pero también con esperanza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Norio, curioso y emocionado. Quiero decir, es por eso que estoy aquí. ¿Escuchaste lo que dije antes? No apoyo lo que los altos mandos de Leaf decidieron hacer al no ayudar a Usushigakure. De hecho, me opongo firmemente. Me opuse en ese momento, pero ya era demasiado tarde. Pero ahora, estoy recogiendo los pedazos de lo que todos ustedes tuvieron que soportar. Vamos a encontrar el resto de los Uzumaki restantes, dispersos y escondidos por toda la tierra, y tus nuevos hogares estarán en los recintos Senju de la aldea oculta de la hoja. También hemos sufrido bajo su régimen y tenemos espacio más que suficiente para todos ustedes. Katsuro declaró audazmente, sin mentir sobre una sola cosa que acababa de publicar. Aún incapaz de confiar plenamente en Katsuro, Masaru habló. Así que estás diciendo que deberíamos ir a vivir a la aldea de la hoja. El clan Uzumaki, a quien la hoja traicionó y vio sufrir por completo y ni siquiera brindó ningún apoyo a los miembros restantes del clan. Deberíamos simplemente, sus palabras fueron interrumpidas por Katsuro, quien intervino. No, no deberías. No tienes que confiar en nuestro Hokage o sus colegas. Pero, créeme. Confía en que te protegeré. Ya soy el líder del clan Senju, a quien también salvé y restauré, y ahora todos han regresado al clan y viven juntos.
Puedes vivir junto a ellos, protegidos el uno del otro y, por supuesto, de mí mismo. Entonces, ¿eso es un sí? Katsuro sonrió, mientras los niños se miraban entre sí, tomando su decisión en silencio, antes de que Minari hablara, mirando a Souta. El joven la miró, sonriendo suavemente antes de asentir. Katsuro frotó la cabeza del adolescente en el frente, sonriendo cariñosamente. Vámonos entonces.